Esta tarde tenemos como ponente a Silvia Beltrán, que es abogada, compañera y socia de la red jurídica. Es especialista en derecho de familia y discapacidad. Silvia, ¿cuánto dura la ponencia? Una hora. Vale, pues sobre Silvia estarás con una hora y media de ponencia y luego podéis hacer las preguntas que deseéis. A través los que estéis conectados online, por favor, hacer las preguntas a través del chat. Muchas gracias, os dejo ya con Silvia y que disfrutéis mucho de su ponencia. Hola, buenas tardes a todos y todas. Gracias a vosotros por la presentación y al colegio por dar la posibilidad de hacer la formación sobre medidas de apoyo y discapacidad. Bueno, el micro no está, ahora sí está enchufado, ¿cierto? Vale. Disculpa, un segundito. ¿No se escucha? ¿Ahora me escucháis? ¿Lo están poniendo? ¿Ahora me escuchan? A ver si lo vemos en el chat. Diría que ahora sí se tiene que escuchar, ¿vale? Pues si siguen habiendo problemas, se oye fatal. Yo creo que es el aire. Sí, va a ser el aire. Creemos que el problema puede... Ahora sí, ahora se escucha. Vale, pues vamos a dejarlo así. Si tenéis más dificultades para escuchar, nos avisáis. Vale, bien, pues el motivo del seminario de hoy es daros un poco nociones sobre las nuevas medidas de apoyo para las personas con discapacidad. Yo, como ha explicado Conchita, pertenezco a Red Jurídica, somos una cooperativa de abogadas y abogados que tenemos sede en Barcelona, en Madrid, y yo estoy en Castellón y ejerzo aquí en Castellón. Y a lo largo de estos últimos años nos hemos especializado en derecho de la discapacidad y hemos trabajado con organizaciones que trabajan con personas con discapacidad y hemos dado formación sobre medidas de apoyo para empoderar a las personas que tienen discapacidad, a las familias y al personal. Y a lo largo de esta formación pues profundizaremos en las cuestiones que desde el punto de vista jurídico están vinculadas con estos temas, ¿vale? Como os decía, para contextualizar un poquito, pues es conveniente que sepamos de qué vamos a hablar, ¿no? Pues vamos a hablar un poco de cuál es el marco legal que engloba todas las cuestiones vinculadas con la discapacidad, los cambios normativos que se han introducido recientemente, lo que es la capacidad de la persona física, las nuevas medidas de apoyo a la discapacidad, la figura de la curatela, que es la figura más importante en el cambio normativo, y luego todo lo vinculado con esta figura de la curatela, como puede ser la remoción, excusa, retribución, rendición de cuentas y la extinción. La idea es que podamos abordar la parte teórica y luego, al final de la exposición, podamos plantear las dudas que podáis tener, y también he introducido, para poder asentar un poco los conceptos, un caso práctico que podemos ver entre todas, especialmente a las que estáis aquí en directo, que posiblemente sea más sencillo. Bien, con respecto al marco legal, la normativa más importante con respecto a la discapacidad es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Nueva York, del 13 de diciembre de 2006, y esta normativa es un poco la que es el tronco de las leyes que en el Estado español se aprueban con posterioridad. Tenemos, después de esta convención, en el caso de España, la Ley 26/2011 de 1 de agosto de adaptación normativa a la Convención de las Personas con Discapacidad, el Real Decreto 1/2013 del texto refundido de la Ley General de las Personas con Discapacidad y de su inclusión social. Luego tenemos la Ley 15/2015, que es la de jurisdicción voluntaria, que introduce también lo que es la solicitud de las medidas de apoyo, que
se contempla en la Ley 8/2021 de 2 de junio, que es la que introduce el cambio fundamental con respecto a las medidas de apoyo. Esta ley cambia el paradigma, digamos, la concepción que se tiene sobre las personas con discapacidad, ya que, a diferencia de la normativa previa que tenemos sobre personas con discapacidad, que se hablaba mucho del concepto de incapacidad, persona que está sujeta o que está controlada por familiares o por sus tutores, con esta nueva ley hablamos ya de personas que son sujetos de derechos, que tienen autonomía, que tienen deseos y voluntades. Esto es un poco lo que se repite a lo largo de la normativa. También veremos, esta ley es la que vamos a desarrollar a lo largo de este seminario y la vamos a desmenuzar para que podáis ver un poco cuáles son los cambios significativos que introduce. Luego también mencionaros que existen otras normativas autonómicas que también han desarrollado lo que es este cambio de paradigma de medida de apoyo y de conceptuar a la persona con discapacidad como sujeto de derecho, como es Cataluña, que ha introducido una figura que es la asistencia, o en el caso de Navarra, que también se ha introducido esa ley foral, el 31/2022, de atención a las personas con discapacidad y garantía de sus derechos, y otra autonomía, que es Aragón, que también ha introducido recientemente el desarrollo de lo que son las medidas de apoyo. Porque se ha dado la situación de que existían derechos forales que contradecían la Ley 8/2021 de medidas de apoyo, y había como un poco de problemática a la hora de la implementación, porque el derecho sustantivo decía una cosa y el derecho, digamos, la LEC y el Código Civil decían otra, y esta normativa decía otra cosa, ¿no? Entonces, ha costado un poquito adaptar lo que son las normativas de los fueros. No todas las autonomías han hecho esa adaptación, pero en el caso de Cataluña, Navarra y Aragón sí, ¿vale? Entonces, si tenéis casos, tenéis que tener en cuenta que tenéis que ir a la autonomía y al derecho foral civil que tenga cada autonomía. Bien, con respecto a la capacidad jurídica, pues es un poco lo que se aborda con esta normativa, ¿no? Y un poco por refrescar de qué hablamos cuando hablamos de capacidad jurídica o de derecho, pues tener en cuenta que es la aptitud que tiene toda persona física para ser sujeto en las relaciones de derecho, y que se caracteriza por suponer una posición estática del sujeto, ser atributo esencial de naturaleza humana racional, una exigencia de la dignidad humana y, por tanto, esencialmente igual para todas. Ser indivisible, indisponible, inalienable e irrenunciable, y ser fundamental, en la medida en que reúne en potencia todos los derechos de la persona. Hablamos también de ser fundamental. Con respecto a la capacidad de obrar, nos referimos a la aptitud para concluir actos y negocios jurídicos con eficacia. ¿Y cuál es la conclusión que sacamos? Bueno, pues que a través de la concepción que se tiene ahora de la capacidad de la persona física con discapacidad, se refiere a que se debe respetar lo máximo posible esos deseos y preferencias de la persona con discapacidad. Es decir, pasamos de un modelo paternalista en el que la persona con discapacidad está controlada y no se tienen en cuenta sus deseos, voluntades y autonomía, a un modelo de igualdad y de libre autonomía. Y esto es el cambio importante que introduce esta nueva normativa. Un poco porque a veces esto surge en las formaciones, lo he introducido, que es a mero apunte, pero ¿qué consideramos como personas con discapacidad definidas en la ley, ¿no? En la Ley de Protección de Personas con Discapacidad? Pues serían las personas afectadas por una minusvalía psíquica igual o superior al 33% y las personas afectadas por una minusvalía física igual o superior al 65%. ¿Vale? Bien, ahora ya entramos a lo que son las nuevas medidas de apoyo que ha traído la Ley 8/2021. ¿Cuál es el objetivo? Pues, de nuevo, permitir ese desarrollo pleno de la personalidad y el desarrollo jurídico en condiciones de igualdad. La naturaleza es amplia, las medidas de apoyo deben ser amplias e individualizables. ¿Qué significa esto? Que en la medida de lo posible se tiene que hacer un traje a medida de lo que es la curatela
curatela o la medida de apoyo que se establezca para la persona con discapacidad. Hay que ir a las necesidades concretas. Previamente lo que nos encontrábamos era situaciones en las que establecía una curatela y era genérica. No se especificaba qué medida de apoyo necesitaba esa persona. Pues ahora, en la medida de lo posible, lo que se intenta es que se concrete qué necesita esa persona. Necesita un apoyo para el tema sanitario, para el tema económico. Se trata de concretar dónde está esa necesidad. Dentro de esas medidas de apoyo nos encontramos con aquellas medidas de apoyo que son legales o judiciales, como son la curatela de asistencia, curatela representativa, la tutela de menores y el defensor judicial y la asistencia en Cataluña, que es lo que os comentaba previamente, que Cataluña tiene un régimen un poco aparte. Es muy similar, pero lo llaman de manera distinta. Luego también nos encontramos con medidas de apoyo de hecho, que son la guarda de hecho en personas mayores y menores. Y luego voluntarias, que son los poderes con cláusulas de subsistencia, mandatos preventivos, autocuratela y disposiciones reguladoras de la propia discapacidad. Veremos más adelante los ejemplos concretos y un poco por el tiempo que tenemos, vamos a centrarnos en aquellas medidas de apoyo que son las más utilizadas, que son la curatela y últimamente también la autocuratela. ¿Vale? O sea, abordaremos las legales, curatela, asistencia y representativa y mixta, y las voluntarias, la autocuratela. Bien, ¿qué medidas de apoyo se suprimen con la Ley 8/2021? La tutela de mayores de edad ya no se suprime, ya no existe. La patria potestad prorrogada, que es la patria potestad cuando llegan los 18 años, se prorroga, cuando la persona tiene discapacidad, se prorroga. Pues esta desaparece. Y también desaparece la patria potestad rehabilitada, que es cuando se pierde y se vuelve a establecer. Bien, ¿qué tipo de curatelas existen tras la aprobación de esta normativa? Pues tenemos tres, principalmente. Tenemos la curatela de asistencia, que es en la que debe intervenir la persona discapacitada con los apoyos previstos. Esta curatela principalmente se da, es la curatela que, según la normativa, se debe priorizar. Es decir, en la medida de lo posible, no se tiene que representar a la persona con discapacidad, sino que se le tienen que ofrecer apoyos para que esa persona tome decisiones y gestione su patrimonio, el tema sanitario, bueno, todas las decisiones de su día a día. Ese es el por lo que apuesta tanto la nueva ley como la Convención de las Personas con Discapacidad. Luego tenemos la curatela representativa, que sería lo más similar a la tutela de mayores de edad. En este caso sí que se sustituye a la persona, se representa a la persona en la curatela representativa. Y en ocasiones, como lo que se intenta apostar es por hacer un traje a medida de las necesidades que tiene la persona, podemos encontrarnos con lo que se llama la curatela mixta, que es que en determinadas cuestiones la persona con discapacidad está asistida, tiene una curatela de asistencia, y en otras cuestiones tiene una curatela de representación. Es decir, por ejemplo, una persona puede tener un apoyo de asistencia en el tema sanitario, porque solamente necesita ese apoyo, pero, por ejemplo, se detecta que sí que necesita una representación en la cuestión económica. Entonces, se puede aunar y establecer una curatela diferenciando aquellas cuestiones en las que necesita asistencia o necesita representación. ¿Vale? Y en la solicitud que se plantea se tiene que justificar y explicar el motivo de por qué se establece de esta manera. Las mixtas son más habituales de lo que se piensa, porque es como lo más, en muchas ocasiones, lo más aproximado a lo que la persona necesita, ¿no? No siempre se necesita una curatela de representación, sino que se puede hacer algo que aúne las dos medidas de apoyo. Bien, con respecto, esto es muy importante, el régimen transitorio. La Ley 8/2021 nos habla del régimen transitorio en el que, desde que se aprueba,
desde que entra en vigor, que es en septiembre de 2021, hay 3 años para adaptar las resoluciones previas a la nueva normativa. Y en este caso, lo que nos dice la normativa es que hay determinadas figuras que directamente cambian, como puede ser las tutelas, pasan a ser curatelas de representación. Las curatelas pasan a ser curatelas de asistencia. La curatela de emancipados pasa a ser a tratarse como defensoría judicial. La guarda de hecho sí que pasa a tratarse como guarda de hecho. La patria potestad prorrogada pasa a tratarse como curatela representativa. La patria potestad rehabilitada como curatela representativa. Las referencias a la autotutela pasan a tratarse como autocuratela, que lo veremos posteriormente. Y luego los poderes preventivos pasan a interpretarse conforme al nuevo espíritu, es decir, teniendo en cuenta en todo momento voluntad, deseo y preferencias de la persona con discapacidad. Esto yo os pasaré la presentación para que lo tengáis, pero lo podéis encontrar en la normativa, ¿vale? Es decir, hay algunos supuestos en los que, en principio, salvo que se diga lo contrario en la solicitud, es automático, tutela a curatela de representación, ¿vale? Para que lo sepáis. ¿Qué plazo existe para que se haga esa revisión? Bueno, pues si lo solicitan los legitimados, desde que solicita hay un plazo de 1 año para que se modifique y cambie las figuras a las figuras que correspondan. Si no se solicita, de oficio se tiene que tramitar y hay un plazo de 3 años. El problema que tenemos, que por aquí veo como gente asiente, entiendo que os estáis encontrando con una problemática que nosotros también tenemos, que es que de oficio no se están gestionando o no todo lo rápido que se preveía. Entonces, no sabemos muy bien qué va a pasar, porque en principio en septiembre de 2024 deberían estar todas revisadas, pero bueno, vamos a ver, hay muy poco plazo. Entonces, nuestra experiencia es que dependiendo del partido judicial, pues tienen unos ritmos y funciona mejor, otros van muy lentos y ya dan por hecho que no lo van a cumplir, pero bueno, en la medida en la que hay que garantizar que esto se cumpla, pues bueno, como letrados y letradas, lo recomendable, al menos hasta el momento, es que se solicite por parte de las personas interesadas, al menos para que cumplan con el año, que claro, ya en este caso estaríamos fuera, pero sería lo recomendable. Con respecto a la legitimación, pues lo tendría la propia persona sujeta a medidas, el cónyuge, descendientes, ascendientes, hermanos y hermanas, ministerio público y el juzgado. La competencia territorial es el de la residencia real de la persona sujeta a medidas de apoyo. Si hay un cambio en la residencia, porque previamente a la solicitud se modifica, pues se tendría que solicitar en el domicilio en el que la persona resida. Con respecto al contenido de la solicitud, pues se tiene que hacer mención a cuál es la medida vigente, cuál es la relación que hay con el cónyuge ascendiente, descendiente y hermanos, la documentación clínica y social que sea reciente, aportar todo aquello que sea más cercano a la fecha en la que se presenta. Y con respecto al procedimiento, pues en el momento que se recibe la solicitud, se obtiene también ese dictamen clínico, el informe de la entidad pública, se entrevista a la persona sujeta a medidas de apoyo y se aceptan o se tienen en consideración todas las pruebas que consideremos pertinentes teniendo en cuenta el caso en concreto. Se traslada a los interesados la solicitud y se da un plazo de 10 días y si hay oposición, pasamos a un procedimiento contencioso. El procedimiento que os he mencionado ahora sería un procedimiento de jurisdicción voluntaria básico. En el caso de que no estemos de acuerdo, pasaríamos al contencioso. ¿Qué nos está ocurriendo aquí? Pues que en ocasiones, cuando hay una tutela, a lo mejor esa persona no necesita una curatela de representación, necesita una curatela de asistencia o una curatela mixta. Entonces, la revisión también nos ayuda a
cambiar un poco el sistema en el que han estado funcionando hasta el momento. Entonces, hay que ir muy al caso concreto, aportar toda la documental clínica o los informes sociales que podamos tener para intentar no solamente hacer una revisión automática, sino centrarnos un poco en valorar si esa persona necesita una representación o lo que necesita es un acompañamiento en la toma de decisiones. Bien. Se establece la curatela, en principio, para evitar situaciones en las que se puedan producir conflictos de intereses e influencias indebidas. Luego veremos las exclusiones que se pueden dar con respecto a la curatela. El procedimiento para el establecimiento de lo que es la curatela, ahora ya no hablaríamos de revisión, hablaríamos de la solicitud de curatela desde cero, sin una medida de apoyo previa. Esta solicitud se encuentra regulada en la Ley de Jurisdicción Voluntaria 15/2015 de 2 de julio y, bueno, en concreto en el artículo 42 bis y siguientes de esta Ley de Jurisdicción Voluntaria. Los juzgados competentes también serían los juzgados de primera instancia del lugar donde reside la persona con discapacidad. El órgano que haya conocido del expediente de curatela también será el encargado de conocer todas las incidencias, trámites y adopción de medidas o revisiones posteriores. Cuestiones importantes con respecto a la solicitud de la curatela. Solo procede cuando no haya otras medidas de apoyo suficientes para la persona con discapacidad, como pueden ser la guarda de hecho o otras medidas que puedan ser como menos necesarias, ¿no? que esa curatela de asistencia o representación que se puede establecer. Deben ser proporcionadas a las necesidades de la persona que precise, de ahí el tema de que sea un traje a medida, que se adapte a la persona con discapacidad. Y es fundamental, y perdonad que lo repita, pero es que es el objetivo de la ley y de la convención, se tiene que respetar la autonomía de las personas con discapacidad y también la voluntad, deseos y las preferencias en la toma de decisiones. Esto es importante. ¿Vale? Claro, las discapacidades son múltiples, hay muchos tipos de discapacidades, pero es que hay decisiones básicas que pueden tomar las personas con discapacidad que hasta que no aparece esta concepción no se les da importancia. Y es un poco ese cambio de paradigma el que tiene que impregnar las solicitudes de medidas de apoyo. Tienen que ser muy concretas a la hora de solicitarlo, en la medida de lo posible, no pueden ser genéricas, no puedes decir, no, pues que se establezca una tutela y que él no pueda tomar decisiones. No, lo ideal es establecer una solicitud concreta para que el juzgado y el Ministerio Fiscal, que va a estar ahí, lo estime conveniente. También, bueno, ahora veremos los dictámenes que se realizan. Luego, también es muy importante que haya medidas de control para respetar esos derechos, la voluntad y las preferencias y evitar que existan conflictos de intereses. Esas medidas pueden ser bien judiciales o extrajudiciales. Con respecto a la legitimación activa para solicitar esa curatela, esa medida de apoyo, ¿quién la tiene? Pues el Ministerio Fiscal, la persona con discapacidad lo puede solicitar, el cónyuge no separado de hecho legalmente o quien se encuentre en situación asimilable, los descendientes, ascendientes y sus hermanos. En ocasiones, a nosotros nos han preguntado, ¿los sobrinos pueden? Pues no, no pueden hacerlo. Lo pueden poner en conocimiento del Ministerio Fiscal, pero no pueden hacerlo. Los legitimados son los que aparecen en este listado. Sí que es cierto que cualquier persona lo puede poner en conocimiento del Ministerio Fiscal los hechos para que él actúe de oficio. Y los funcionarios y autoridades que por razón de su cargo conozcan de la existencia de dichos hechos deben ponerlo en conocimiento del Ministerio Fiscal. ¿Qué nos ha pasado con respecto a estos preceptos? Pues que en ocasiones las personas con discapacidad acudían a hacer un poder preventivo o una autocuratela a las notarías y las notarías que veían que esa persona no tenía, digamos, capacidad cognitiva para poder otorgar esa medida de apoyo, o eso es lo que ellos entendían, daban traslado a los juzgados y el Ministerio Fiscal abría un procedimiento para solicitando el establecimiento de estas medidas. O sea que estos preceptos también han sido un poco
retorcidos, digamos, de alguna manera, ¿no? Porque la persona que quería ejercitar ese deseo de voy a establecer una autocuratela y voy a otorgar a la persona de confianza la posibilidad de que pueda representarme o asistirme, pues se están encontrando con esta situación. Con respecto al procedimiento procesal, la persona con discapacidad puede actuar con su propia defensa y representación. Aquí, hasta hace poco, nos estamos encontrando con la problemática de que no tienen el turno de oficio, o no la tenían en algunas comunidades autónomas, para solicitar abogado o abogada del turno de oficio para que les asistan, porque no es preceptiva. Entonces, el problema es que a veces esas personas están en situación de vulnerabilidad y bueno, pues esa era una de las guerras que estábamos viendo que bueno, pues que habría que mejorar. Otro tema importante, la accesibilidad. Aquí nos encontramos con un problema muy gordo, porque hay personas que tienen una discapacidad muy acentuada, como pueden ser, por ejemplo, personas con parálisis cerebral, sordas, que acuden al proceso con la intención de pedir una curatela y hacerlo de una manera garantista y no encuentran la posibilidad de comunicarse bien dentro del procedimiento o de trasladar sus deseos y voluntades. Y esto es uno de los caballos de batalla en los procesos de discapacidad. Porque si bien la normativa nos habla de que se tiene que garantizar esa accesibilidad, el entendimiento, el conocimiento, la realidad es que las discapacidades son, como os decía, múltiples y hay algunos colectivos en concreto que están teniendo dificultad para poder hacerlo. Porque no dan recursos, digamos. Sí, si quieres comentar. ¿Y qué pasa en ese caso? Porque, por ejemplo, una serie de niños, mi hermano tiene un 99% de discapacidad y queremos hacerlo, estamos pensando a ver cómo y qué queremos y todo esto, pero pues porque el expositorial que está ahí sí. Pues, claro. ¿Qué pasa en ese caso? Claro, pues... Es que me encuentro con una dificultad, pero ¿cómo se está resolviendo esto? En ese caso lo estáis iniciando vos, los familiares. Claro, lo queréis iniciar, claro, lo ideal es que a él se le explore, que a él se le entreviste. Eso es lo que nos dice la normativa. ¿Qué se hace en los supuestos? Reclamar a los colegios, a los juzgados, la posibilidad de que se establezca algún tipo de accesibilidad, o sea, que esa persona pueda de alguna manera comunicarse. Si no se puede comunicar, no existe esa posibilidad, pues ahí ya se tira de lo que son los informes médicos, o sea, se omite determinadas partes del proceso y se tienen en cuenta otras, pero es el problema más grande que tenemos y es un poco al caso, porque ahí al final hay que ir viendo, pero lo ideal sería que pudieran comunicarse. Es que en ocasiones ya no solamente son traductes o intérpretes, es que necesitan unas máquinas para comunicarse, las personas con parálisis cerebral, por ejemplo, y necesitan tenerlas para poder trasladarle al juzgado y que se entienda qué es lo que quieren. Entonces, ese es uno de los problemas gordos. Desde las organizaciones están trabajando en este tema muchísimo, todas las SPACE, COCENFE y demás, pero hay que seguir con ello porque la práctica es difícil. Y mi opinión es que un proceso en el que no se escucha a la persona con discapacidad está viciado, ¿no? O sea, en la medida en la que si existe algún medio por el que se puedan comunicar y no se está facilitando, está viciado de alguna manera. Pero si está tan limitado, quiero decir, una cosa es que uno se pueda comunicar, otra cosa es que entiende y que puede responder. Es decir, si una persona ya no sabe, ya no es capaz de decir que se le duele un pie, ¿cómo, hasta dónde se le puede exigir? Claro, pues ahí sí. Porque yo creo que es mi caso, ¿no? ¿Te duele la tripa? Sí. ¿Y el pie? Sí. ¿Y la cabeza? También. Claro, porque dices, ¿qué le duele ya? ¿Sabes?
Entonces, como me parece un poco, ¿quién quiere que te cuide? ¿Sabes? Un poco... Está claro, o sea, hay cuestiones que son... sí. La verdad, a las familias se nos pone en una situación un poco complicada cuando se da esa situación. Que yo, el espíritu de la ley me parece muy bien, pero en este caso es un poco complicado. Sí, complicado gestionar la aproximación, ¿no? Ya se tiene, o sea, ahí sí que se tiene en cuenta un poco la capacidad que tiene la persona a la hora de comunicar. Es que hay personas que tienen una discapacidad física muy elevada, pero la psíquica no tanto. Entonces ahí, por eso te digo que hay que ir, y así eso sí que lo establece correctamente la ley, hay que ir caso por caso y hacer traje a medida teniendo en cuenta la discapacidad de esa persona. Pero perdonad que os corte, antes de la modificación de la ley ya se han hecho exploraciones en el juzgado. Yo he tenido exploraciones en el juzgado de personas que justamente lo que tenían afectada era la capacidad psíquica. Sí que es verdad que si tú tienes afectada la capacidad psíquica, pero no tienes afectada la capacidad física, puedes desplazarte hacia un juzgado. Yo, por ejemplo, estoy pensando en un caso de un niño con síndrome de Down que tenía un retraso mental grave. En la misma exploración, esa persona ya se le ve que no, o sea, que no va a contestar a ninguna pregunta o que no sabe, porque no puede, porque no lo entiende. Entonces, eso sí que se ha hecho incluso antes de sí, la exploración se hacía con la tutela. El cambio que introduce... Pero no sé a qué te refieres con el problema de accesibilidad, supongo que te referías más... Hemos quedado que ya sí, vamos a seguir un poquito por aquí. Luego, si queréis, abordamos un poco, porque si no, la gente que no está en directo se va a perder un poquito. Si estáis en sala, levantáis y, por favor, las hacéis desde el micrófono para que los compañeros que están online os puedan escuchar. Sí, la accesibilidad se introduce en esta normativa a raíz de las peticiones de las organizaciones que trabajan con personas con discapacidad, porque era uno de los problemas con los que nos encontramos. Ahora aparece en la ley, pero en la práctica es complicado, sigue siendo difícil. Y no solamente porque esos problemas nos los encontramos en los juzgados, sino porque también nos los encontramos en las notarías cuando van a dar los poderes preventivos o las autocuratelas, ¿vale? Pero si queréis, luego volvemos a esto, ¿vale? Bien, con respecto al procedimiento, no es preceptiva la asistencia de abogado ni procurador para iniciar el procedimiento. Como os decía, no es necesario. Y para la jurisdicción voluntaria, porque hay como dos fases. Una es la jurisdicción voluntaria. Si hay oposición, pasamos al contencioso. Ahí sí que es necesaria la asistencia de abogado y procurador, pero en la previa no. Que no sea necesaria no quiere decir que no sea recomendable, porque lo cierto es que en la medida en la que intentamos que sea un traje a medida, una curatela bien adaptada a la persona, lo ideal será que la solicitud se haga acompañada de un letrado o letrada que conozca de la normativa y un poco de lo que es el establecimiento de esa curatela muy ad hoc, ¿no?, de la persona con discapacidad. ¿Qué documentos son necesarios para solicitar esta medida de apoyo? Pues aquellos que acrediten la necesidad en la adopción de las medidas de apoyo, un dictamen pericial de los profesionales especializados en el ámbito social y sanitario, las pruebas que se consideren necesarias para acreditar la necesidad de establecer esa medida de apoyo, que pueden ser, por ejemplo, informes médicos, procedimientos judiciales si existen en ese momento, los documentos acreditativos de la legitimación para promover el expediente, e indicando los parientes más próximos de las personas respecto a las que deba constituirse la tutela o curatela, y también los domicilios para que se les pueda citar. El certificado de nacimiento de la persona para la que se solicita la medida de apoyo, certificados de últimas voluntades de los progenitores en el caso de que sean menores, el testamento, documento notarial otorgado por estos en los que se disponga sobre la tutela o curatela de sus hijos, y el documento público notarial otorgado por la propia persona con discapacidad en el que se hubiera dispuesto en previsión de su propia curatela u otras medidas de apoyo voluntarias. En este caso, en este último punto, hablamos de lo que veremos ahora, que es la autocuratela o los poderes. Con respecto al proceso, en el momento que se plantea, se admite y se convoca a las partes a una comparecencia. En esa comparecencia se cita
al Ministerio Fiscal, a la persona con discapacidad, al cónyuge no separado de hecho o legalmente o quien se encuentre en situación de hecho asimilable, a los descendientes, ascendientes y hermanos. Y desde esa citación a la comparecencia se les otorga 5 días para que las partes aporten las pruebas que consideren necesarias para practicar la comparecencia. Este trámite procesal es idóneo para aquellas personas que a lo mejor no están de acuerdo con el establecimiento de la medida que se ha solicitado. Entonces, ahí pueden aportar las pruebas que contemplen. Por parte del juzgado, ¿qué se solicita? Bueno, pues se hace un oficio al registro civil y a los registros públicos que se considere pertinentes para conocer las medidas de apoyo que se han inscrito, informe de la entidad pública o entidad del tercer sector, cada territorio tiene uno distinto, y luego también un dictamen pericial cuando lo estime conveniente, no siempre lo solicitan. En la comparecencia, ¿qué se hace? Pues se realiza una entrevista a la persona con discapacidad por el juez o jueza, en el que se le informa de las alternativas que tiene sobre el apoyo que se le va a prestar, las personas que lo van a hacer y cómo se va a hacer. Se practican las pruebas que se hayan propuesto, si se han admitido, se escucha a las personas que hayan comparecido y manifiesten ser oídas, y también se escucha, que no aparece aquí, a la persona que propone esa medida de apoyo, al promotor. La resolución que se dicte se hace a través de auto, en el que se concretan cuáles son las medidas que se van a adoptar, y esa resolución, salvo que no haya oposición, pone fin al procedimiento. Es decir, se resuelve a través del expediente de jurisdicción voluntaria. Se acuerda el nombramiento del tutor o curador, se adoptan las medidas de fiscalización de la tutela o curatela establecidas por los progenitores en testamento o documento notarial, las medidas de vigilancia y de control, se exige al tutor o curador informe sobre la situación personal de la persona con discapacidad y estado de administración de sus bienes, y también se pide una fianza que asegure el cumplimiento de las obligaciones determinando cuantía y modalidad. El tema de la fianza, que lo veremos ahora en las siguientes diapositivas, por lo general se está eximiendo a las personas, a los curadores y curadoras, ¿vale? Respecto a la fianza, que siempre es un tema que preocupa mucho a los clientes y clientas, pues por lo general, esta experiencia es que se exime. Esta resolución es recurrible en apelación, pero no tiene efectos suspensivos, es decir, entra en vigor. ¿Vale? Es importante que esto se le comente a los clientes. Durante el tiempo que se resuelva ese recurso, en principio el tutor para menores o curadores o el curador electo debe encargarse del cuidado de la persona con discapacidad y de la administración de su caudal. Con respecto a la firmeza de la resolución, pues se cita al designado para que comparezcan en el plazo de 15 días a fin de prestar fianza. Estos 15 días en ocasiones se dilatan y nos encontramos con 2 o 3 meses después que van a prestar fianza, porque esto también es una de las cuestiones que a veces tarda a la hora de hacer la designación. Y la fianza, nuestra experiencia es que no se está solicitando, y en ese momento se acepta el cargo, se formula la excusa que veremos ahora. Cuando se presta esa fianza, lo que nos dice la normativa es que se declara si es suficiente o no. Luego, cuando el nombrado es tutor o curador para la administración de los bienes, se le requiere para que presente un inventario de los bienes de la persona afectada en el plazo de 60 días siguientes. O sea, aquí, en este caso, lo que se tiene que hacer, si llevamos al curador o curadora, es explicarle que tenemos que hacer el inventario de todos los bienes que tiene la persona con discapacidad. Cuentas bancarias, propiedades, bienes muebles, bienes inmuebles, todo detallado para aportarle al juzgado. En ocasiones el Ministerio Fiscal solicita subsanaciones, el Ministerio Fiscal está como muy pendiente de esta parte, ¿vale? De lo que es la parte económica. Con respecto a las medidas, se revisan en un plazo, por lo general, de 3 o 6 años. Y se establece en el auto el plazo, pero por lo general es de 3 o 6.
Ahora bien, cualquiera de las personas que tienen legitimación activa pueden solicitar la revisión antes de que llegue el plazo de los 3 o 6 años. Vale, ahora vamos a abordar una figura que es bien interesante para los temas de discapacidad, que es la autocuratela. La autocuratela es algo similar a los poderes que se otorgaban previamente, pero aquí en este caso, en la autocuratela, la utilizamos para que las personas que consideran que van a tener problemas de capacidad a futuro puedan dejar por escrito ante un juzgado, ante una notaría, quienes quieren que sean sus curadores o curadoras, en el caso de que, llegado determinado momento, no puedan servirse por sí mismos. Y esta solicitud se puede hacer, establecer que para las cuestiones sanitarias sea un hijo, por ejemplo, para las cuestiones económicas sea otro, para la administración de una sociedad sea uno u otro. Lo fundamental de esta figura es que la propuesta de nombramiento es vinculante para la autoridad judicial, salvo que el juzgado considere que no se han tenido en cuenta determinadas cuestiones a la hora de otorgar esta autocuratela, y en ese caso sí que puede resolver en contra, pero tiene que hacer a través de una resolución muy motivada. ¿Alguna de las presentes ha explorado esta posibilidad, la autocuratela? Vale, muchas veces los juzgados, las notarías no saben, no la conocen. Entonces, es interesante que se le plantee a los clientes o clientas, yo parto que sois todas letradas las que estáis aquí, ¿cierto? Bueno, para poder valorarlo, porque es una escritura que sí que respeta de alguna manera las voluntades de las personas que posiblemente prevén que pues, de pronto tienen un cáncer, tienen Alzheimer, todas estas enfermedades que pueden ser degenerativas y que pueden llevar a una situación en la que esa persona no se valga por sí misma, y antes de establecer una curatela sin tener en cuenta sus voluntades, pues bueno, anticiparnos y dejarlo por escrito. Y esta curatela se registra en el registro civil en el momento en que se otorga y bueno, nosotros sí lo hemos utilizado bastante. Y para determinados casos es muy interesante porque, bueno, pues porque sí que protege a las personas con discapacidad. Vale, luego, claro, ¿quién puede ser curador? Tanto a través de la curatela como a través de la autocuratela sería una medida de apoyo voluntaria, la curatela de representación o asistencia en el juzgado sería judicial. ¿Quién puede ser curador de cualquiera de estos dos supuestos? Pues las personas mayores de edad que sean aptas para el adecuado desempeño de su función, y también las personas jurídicas, como pueden ser fundaciones, personas jurídicas sin ánimo de lucro, públicas o privadas, entre cuyos fines figure la promoción de la autonomía y asistencia de las personas con discapacidad. ¿Vale? Tiene que aparecer, o al menos en la mayoría de los casos así nosotras lo recomendamos, en sus estatutos, digamos, el objetivo, los objetivos aparezca que es la promoción de la autonomía y asistencia de las personas con discapacidad. ¿Quién no puede ser curador? Quienes hayan sido excluidos por la persona que precise el apoyo, porque que esto es lo que os quería decir antes, que se me ha pasado. En la autocuratela puedes restringir a quién no quieres que sea tu curador o curadora. Puedes excluirlo sin la necesidad de hacer excesiva mención a los motivos de por qué. Entonces, si tú limitas a esa persona para que no sea curadora, pues bueno, pues cuando se plantee la curatela, el juzgado en principio no lo va a poder establecer. Tampoco pueden ser curadores o curadoras quienes por resolución judicial estuvieran privados o suspendidos en el ejercicio de la patria potestad, total o parcialmente, de los derechos de guarda y protección, ni a quienes hubieran sido legalmente removidos de la tutela, curatela o guarda anterior.
Tampoco pueden ser curadores quienes hayan sido condenados por cualquier delito que haga suponer fundamentalmente que no desempeñará bien la curatela. Os pongo un ejemplo. Una familia en la que la madre tiene Alzheimer y uno de los hijos confronta, digamos, con los otros hijos por esta situación en la que la madre está en situación muy delicada y 3 hijos o 4 quieren que la madre vaya a la residencia y otros se oponen. Y hay una reyerta, hay una situación de máxima tensión. Pues si ahí, por ejemplo, se da una situación, un delito de coacciones o hay problemática en ese sentido, esto puede salpicar al procedimiento del establecimiento de curatela, ¿vale? O sea que, en ese sentido, a la hora de revisarlo, tened cuidado, ¿vale? ¿Quién tampoco puede ser curador? Pues quien tenga conflicto de intereses con la persona que precise el apoyo y luego se penaliza dentro de la normativa también aquellas personas que hayan sido administradores de empresas y que o bien hayan sido declarados como culpables en un concurso o hayan sido sustituidos en sus facultades de administración durante la tramitación del procedimiento concursal porque se prevé, bueno, o se sobreentiende que esas personas pues no han gestionado bien lo que son la sociedad y, bueno, pues, se sobreentiende, o así entiende el legislador, que tampoco lo harán con los bienes de la persona que tenga discapacidad. Y, bien, con respecto al nombramiento del curador, ¿qué se prioriza a la hora de nombrar el curador? Pues lo que la persona con discapacidad haya establecido en la autocuratela, por lo general. Si lo ha dejado por escrito, se priorizará la voluntad de la persona con discapacidad. Si no lo ha dejado por escrito, nos iremos a un orden en el que será prioridad a la hora de nombrar al cónyuge, al hijo o descendiente, al progenitor o, en su caso, ascendiente. Y en este caso, en estos 3 últimos casos, se prioriza a las personas que convivan con la persona con discapacidad, ¿vale? Dentro de este orden, las que convivan son las que se priorizan a la hora de establecer la curatela. También a quien estuviera actuando como guardador de hecho, al hermano, pariente o allegado que conviva con la persona que precisa la curatela y a una persona jurídica en la que concurren las condiciones indicadas en el párrafo 2 del apartado 1 del artículo. Vale. Con respecto a este orden, la autoridad judicial puede alterar el orden una vez oída la persona que precise el apoyo, ¿vale? Pero claro, dentro, en principio, de aquellas personas que aparecen en esta lista. Si hay una autocuratela, salvo que la persona con discapacidad cambie un poco de opinión, se respetaría lo que ya haya dejado por escrito. Luego, otra figura es la remoción de la curatela. ¿Qué ocurre con aquellas personas que ejercen la función de curador, pero no lo hacen bien? Pues lo que nos dice la normativa es que aquellas personas que incurran en una causa legal de inhabilidad o que conduzcan mal el desempeño por incumplimiento de los deberes propios del cargo o por notoria ineptitud de su ejercicio, pueden ser removidos del cargo. ¿Quién lo hace? Pues la autoridad judicial lo puede hacer de oficio o a solicitud de la persona con discapacidad, del Ministerio Fiscal o de cualquier interesado que pueda decretar la remoción del curador. Durante la tramitación de esa remoción, si no se hace bien, por lo general se suspenden las funciones del curador o curadora para que deje de hacerlo de manera no correcta. Y se acuerda el nombramiento de un defensor judicial para que, hasta que se establezca un nuevo curador o curadora, sea el defensor judicial el que vele por los derechos de la persona con discapacidad. Cuando se declare la remoción de manera judicial, se procede al nombramiento del nuevo curador. Luego, ¿qué ocurre cuando, por ejemplo, se designa a una persona como curador o curadora y esa persona no puede serlo? Bueno, pues existe la posibilidad de excusarte de la curatela y tienes un plazo de 15 días desde que tienes conocimiento de ese nombramiento. Si la causa fuese sobrevenida,
porque de pronto tú ya no puedes ejercitarlo, pues puedes hacerlo en cualquier momento. ¿Y por qué motivo se puede excusar de la curatela? Pues porque resulte excesivamente gravoso o porque entrañe grave dificultad para la persona nombrada en el ejercicio del cargo. Ahora bien, mientras la autoridad judicial resuelve sobre la excusa, sobre que tú has dicho que no puedes ejercer esa curatela, en principio, lo que nos dice la normativa es que tienes que ejercer la función hasta que se designe a un nuevo curador o curadora. ¿Vale? Esto es importante. Antes, cuando hemos visto que en la remoción, por lo general, se les retira del cargo y se nombra un defensor judicial. Aquí no. En la excusa, en la práctica y un poco lo que nos dice la normativa es que se sigue ejerciendo el cargo. Y una vez se admite esa excusa, se procede al nombramiento del nuevo curador. ¿Los curadores perciben alguna retribución? Sí, siempre y cuando el patrimonio de la persona con discapacidad lo permita y así se establezca en la resolución. Esto es un poco las condiciones que se tienen que cumplir. O, por ejemplo, que en la autocuratela la persona que haya designado, que haya indicado que quiere un curador o curadora, así lo establezca. Diga que la persona que vaya a ejercer de curador o curadora tenga una remuneración de X dinero al mes. En el caso de que no se establezca nada, es el juzgado quien fija ese importe y el modo de percibirlo. ¿Qué tiene en cuenta? El trabajo que se va a realizar. Imaginad una persona con discapacidad pero que tiene una herencia o un patrimonio muy elevado y que tiene que gestionarlo y demás. El curador, pues bueno, ahí se tiene que ir un poco al caso. Y también cuál es la rentabilidad que pueden tener esos bienes. ¿Se tiene que rendir cuentas cuando se es curador? Pues sí. Tienen que presentar informes sobre la situación personal del menor o la persona con discapacidad. Y el letrado o la letrada de la Administración de Justicia los traslada a las personas con discapacidad, a los interesados y al Ministerio Fiscal, y las partes pueden solicitar comparecencia y que se practiquen pruebas. Incluso el juzgado puede solicitar pruebas periciales, contables o de auditoría, en el caso de que sean operaciones muy complejas. Cuando se extingue la curatela, por los motivos que sea, también se tiene que rendir cuentas, ¿vale? Y realizar informes en el plazo de 3 meses desde que se cesa el cargo. Y cuando se extingue la curatela, pues cuando muere alguna de las partes, curador o la persona con discapacidad, cuando hay una declaración de fallecimiento de la persona con medidas de apoyo, que esto es distinto a la muerte, porque puede ser que haya desaparecido, entonces hay una declaración de fallecimiento, porque ha pasado esto. No sé si me he explicado, es decir, que haya desaparecido, pero que finalmente haya esa declaración por resolución judicial cuando no haya sido precisa la medida de apoyo, es decir, cuando se considera que ya no es necesaria, o cuando se adopte una medida de apoyo más adecuada para la persona sometida a la curatela. ¿Vale? En los otros supuestos no se extinguiría, sino que cambiaría el curador en remoción o excusa. Vale, pues disculpa, voy a ir a las personas que están online porque creo, bueno, no han dicho mucho. María Pilar pregunta que si el tutor no ha dejado de existir. Bueno, ahora un poquito más adelante iremos con esto, ¿vale? Con las preguntas. Si os parece bien, como un poco para sentar los conceptos y para ver un supuesto práctico, considero conveniente que lo podamos hacer conjuntamente, ¿vale? Si os parece bien. Lo leo si queréis y luego vamos resolviendo las preguntas. Vale, Ernesto tiene 89 años, padece demencia senil aguda. Desde hace unos meses ha tenido un empeoramiento de sus capacidades cognitivas. Tiene 2 hijos que no se hablan en la actualidad. En su momento hizo testamento indicando que sus bienes se deben repartir entre sus 2 hijos al 50%. En la actualidad, él recibe una pensión en su cuenta en la que están como autorizados sus 2 hijos. Su mujer falleció hace 10 años, la hija mayor, María, hace 2 meses hizo 4 transferencias bancarias por un total de 50.000 euros de la cuenta de su progenitor a su cuenta bancaria sin darle explicaciones. El hijo pequeño, Juan,
es nuestro cliente y nos pide que le asesoremos sobre cómo debe proceder. ¿Consideráis que es aconsejable aquí establecer una medida de apoyo a favor de Ernesto? Vale. ¿Y qué tipo de medida consideráis que se debería establecer? ¿Eh? ¿Curatela de asistencia? Bueno, y mi opinión es que debería ser, en la medida de lo posible, la ley nos dice que no sea invasiva, ¿no? Pero aquí sí hablamos de una demencia senil aguda. Entonces, y que ha tenido empeoramiento en sus capacidades cognitivas. Yo creo que no es lo idóneo, ¿no? Digamos, pero si es degenerativa, sí que es cierto que llegará un momento en el que esa persona no podrá tomar decisiones. No es una discapacidad, digamos, que vaya a ir que pueda recuperarse, ¿no? Entonces, quizás ahí sí que sería conveniente valorar la representación, al menos en la parte económica. Vale, ¿y quién consideráis que debería ser el curador? El hijo. ¿Y por qué no la hija? Claro, vale. ¿Y las personas que deberían ser citadas en el proceso? Vale. ¿Y con respecto a los informes, qué consideráis que debería aportarse? Claro, ahí sería ideal aportar los informes médicos de la demencia senil, toda la degeneración que ha tenido, un poco los problemas que está teniendo a la hora de disponer del dinero, que siempre tiene que estar como muy controlado y demás. Y luego, ¿consideráis que si se establece una curatela se debería modificar algo más con respecto a las cuentas bancarias y a los movimientos bancarios? Vale. Claro, si él tuviera la curatela de asistencia, en principio, él sería el que debería controlar. Entonces, a la hija se la excluiría. Si hay una herencia, un testamento, que es a los hijos por igual, no se le puede dar toda la cantidad a los hijos, se le puede dar a la administración, pero la supervisión. ¿Tiene que llevarla? Ah, sí, lo que es la supervisión, la rendición de cuentas y demás lo lleva el juzgado. Pero sí que es cierto que en la medida en la que la hija ha dispuesto de dinero sin justificar de alguna manera, y es un importe bastante elevado, de unos 50.000 euros, lo ideal sería que ella no tuviera acceso. Pues importa realmente, bueno, es que los compañeros están online, por favor, para que se enteren y puedan participar, es que no se oyen. Me lo acaban de decir, por favor, que intervengan, que lo hagan con micrófono, que no es cosa que Vale, sí. Es que no se pueden mover los micrófonos. Sí, a ver, lo que están comentando los compañeros que están aquí es que lo ideal sería que, entiendo que es que la hija desaparezca de las cuentas, de la disposición de las cuentas, y que la curatela de representación tendrían un control el juzgado a la hora de hacer la supervisión de lo que es el patrimonio, porque se tiene que hacer rendición de cuentas, se tiene que presentar un inventario y de esta manera se podría hacer el control. También deciros que a la hora, en este supuesto concreto, claro, la fundamentación fuerte, si Juan es nuestro cliente, sería justificar que la hija ha dispuesto de ese dinero y que se tiene que, en la medida en la que ella está haciendo una disposición no correcta del dinero, evitar que la curatela la tenga ella. O sea que, claro, pero que no hay lo digo porque no hay una prohibición, sino que ahí es donde tenemos que ir nosotras como letradas a fundamentar correctamente que ella no se lo puede. Sí. En representación de la persona enferma, alguien tendrá que poner una demanda para que la hija desaparezca de las cuentas. Sí, él está comentando, ¿te llamas Juan? Fernando. Sí, Fernando está comentando, un compañero que está aquí, que alguien en representación de la persona con discapacidad tendría que presentar la demanda. Claro, Fernando, pero Juan sería nuestro cliente, Juan sería el que
un poco, que no lo he acabado de aproximar, por eso quizá tu comentario, es que él querría promover, o sea, que un poco la idea sería que Juan lo promueva, o bien que el Ministerio Fiscal lo promueva en representación de la persona con discapacidad, o que la persona con discapacidad, pero es un poco complicado porque tiene demencia senil y avanzada, es más difícil, pero aquí en este supuesto, si Juan es nuestro cliente, lo idóneo sería que él lo promueva, ¿no? Esto es un caso real. En este caso, así lo hemos hecho en representación de Juan. Hemos presentado una medida de apoyo, de curatela de representación, para que él tenga la curatela de representación y pueda controlar el dinero que su padre tiene. Vale, pues este será un poco lo que os quería trasladar. Espero que haya servido de utilidad. Y ahora, si queréis, podemos abrir un turno de preguntas para que le podáis hacer comentarios o dudas que tengáis. A ver, vamos a empezar por María Pilar, que ha puesto aquí un comentario que pregunta que si el tutor no ha dejado de existir. A ver, la tutela de mayores de edad sí ha dejado de existir, ya no existe. Ahora tenemos curatela de asistencia de representación o mixta. Lo que sigue existiendo es la tutela de menores de edad. Eso se mantiene, ¿vale? Para que quede claro. Claro, la cuestión es que la tutela ha pasado a ser curatela de representación, que es lo que se explica al principio, que es automática el cambio, pero la figura como tal ya no existe. El inventario que yo presenta anualmente, lo presenta el tutor o a través también del procurador. Si hemos intervenido en el principio. Vale, hay una compañera que pregunta por el inventario para saber si lo presentamos las letradas o letrados o lo presenta la persona, el curador, digamos. Mi experiencia es que lo están haciendo por las dos vías. El curador lo presenta en el mismo juzgado, pero no es lo idóneo. O sea, si nosotras hemos intervenido, lo que pasa es que tienes que hacer el acompañamiento de esas personas pues, durante el tiempo que hay que hacer, que hay que aportar el inventario. Y no es lo idóneo porque en ocasiones nos piden, el Ministerio Fiscal nos pide ampliación de información, hay subsanaciones, entonces lo idóneo es hacerlo a través del letrado o letrada, es decir, que el procedimiento de medidas de apoyo es, nosotros estamos presentes, vamos, a lo largo del recorrido y el Ministerio Fiscal, dependiendo un poco de los partidos judiciales, también. Es como el cambio importante que se ha introducido aquí es la figura más presente del Ministerio Fiscal. Pero bueno, mira, por ejemplo... Gracias. Solo por referencia que los compañeros online Vale. con la tendencia A ver. Por ejemplo, cuando estabas diciendo que personas no pueden ser curadores, entre ellos está cuando haya, no puede ser la persona si hay conflicto de intereses. Sin embargo, por ejemplo, sí que después leyendo el listado de gente, sí que se entendía que los hermanos, por ejemplo, pueden ser curadores. Pero hay para determinados negocios jurídicos en que sí que hay conflicto de intereses, por ejemplo, una aceptación de una herencia. Ahí, ¿qué pasa? Ahí se puede nombrar un defensor judicial para eso en concreto. Defensor judicial para eso en concreto. Vale. Y luego, por ejemplo, si tienes la curatela representativa, el juez te autorizaría, por ejemplo, para poder tener un certificado de representante de esa persona. Me refiero igual que una persona jurídica. Yo puedo tener mi certificado digital de representante porque he acreditado que yo tengo una representación de esa persona jurídica, ¿vale? Y firmo como representante y con eso me evito cada vez tener que presentar una escritura, tener que no sé cuándo. Para este tipo de casos, que puedas tener la curatela representativa, te podrían, la sentencia o el auto, lo que sea que finalice el procedimiento, te podría autorizar
o sería suficiente para que tú pudieras tener un certificado de representante de esa persona para que, para los trámites más, yo qué sé, cualquier cosa de la seguridad social, de trámites que hay que hacer con las personas con discapacidad, médico, autorizaciones, no sé qué, puedas firmar y no cada vez Como tengas certificado que digital. justificar que tú eres la persona que representa a esa persona? Yo eso no lo conozco, no lo he visto. No. O sea, lo que nos piden siempre es la resolución. El auto. Ya. Y vale. Es el auto, es la sentencia o el auto. En este caso, como Sí, es claro. jurisdicción voluntaria, si es la revisión de la sentencia, el auto, y si se ha establecido la curatela de representación o asistencia en jurisdicción voluntaria, el auto, y si no ya la sentencia, porque es El tema, pero, o sea, la pregunta es, con esa sentencia yo podría pedir un certificado de representante de la persona que me facilitara hacer todos los trámites que hay que hacer muchas veces con las yo personas. no lo he visto nunca esto. No lo he visto Vale. nunca. Siempre tenemos que estar con la burocracia justificándolo, pero no, esto no lo he visto. Que no estaría mal, la verdad. Ya, es que, claro, como me Ya, pasa ya. y vas viendo cosas, pues son cosas que te planteas, pues a nivel práctico, puedes ir, pues a nivel práctico. ¿Qué diferencia? O sea, pero en práctico, no sé, ¿qué es mejor? ¿Hacer autocuratela o otorgar poderes? Porque en realidad, si tú otorgas poderes a favor de tu hijo o de tu hija, tú ya los tienes. Pase lo que pase. ¿Qué ocurre ahí? Hay un poder que sí que te otorga la posibilidad de tú dejar designado que esa persona quiero que sea mi curador. Y te lo posibilita. La autocuratela está... ahora, escucha, esto sí. No, te digo que no se resuelve. No, que la autocuratela está más pensada, o al menos para eso lo utilizamos nosotras, para, en el supuesto de que yo tenga mi discapacidad no me permita en un futuro valerme por mí misma, yo dejo por escrito quién quiero que me acompañe. Digamos, es como una especie de testamento, digamos, algo así. Pues algo así. Entonces, dependiendo un poco de la situación, si tú quieres otorgar un poder para que esa persona te represente, sea tu curador o curadora, lo puedes hacer. Pero si estamos hablando de un escenario futuro, lo recomendable es la autocuratela, porque ahí puedes restringir también. O sea, puedes hacer dejarlo todo por escrito, todo ideado. Si tienes más confianza en un hijo o en alguna persona que consideres que lo va a hacer mejor, lo puedes dejar. También la remuneración. Es más un traje a medida, muy que se va a respetar mucho tu decisión. Vale, no sé si hay alguna... Yo tengo varias. Ah, vale. Gracias. Vale. Contesta esa. Sí, no, está preguntando la compañera, dice, la medida de apoyo es, por excelencia, digamos, es la curatela, sin embargo, el juzgado apuesta más por la guarda de hecho. La guarda de hecho es una medida que no es judicial, es una medida un poco provisional. O sea, tirar de guarda de hecho para regular en una situación de discapacidad, digamos, crónica, no es lo recomendable, porque hay problemas cada 2 por 3. Juzgados que no estén especializados en discapacidad y que en las resoluciones estén diciendo que se otorga la guarda de hecho a determinada persona, bastantes, lamentablemente. Y esto no sería lo recomendable. Lo recomendable es una curatela de asistencia, curatela de representación o nada, en la medida de lo posible, yo creo. O sea que si estos os lo resuelven de esta manera, lo ideal es recurrirlo. Ya lo sé, aquí dicen Sara, pues no es lo recomendable, es que yo también tengo de estas y no es lo recomendable. Porque es un poco el establecimiento de una figura que es, sí, o sea, la que no se especifica. ¿Guarda de hecho para qué? ¿En qué vas a ser guardador de hecho? ¿En la parte económica? ¿En la parte...? Hay que especificarlo. Yo creo que esa no es la figura que se debe explorar. Sí, pues la primera, en cuanto a esto, si se solicita la petición
intervención inicial, o si inician el procedimiento los familiares y luego nos llega a nosotros y nos especifica qué es lo que se pide, o mejor dicho, si ya has pedido algo, luego en fase, una vez escuchada a la persona que necesita medidas, ¿se puede modificar eso o es que está tasado? Ya una vez en el procedimiento. No, se puede modificar, porque ahí la idea es que es una jurisdicción voluntaria. Entonces, en principio, en esa jurisdicción voluntaria te tienen que dar trámite un poco de conclusiones para, después de valorar la prueba, tú que eres el promotor, puedes hacer esas conclusiones. Entonces, a raíz de escuchar a la persona, de la vista que se haya celebrado, tú sí que puedes, y de las pruebas que se practiquen. Por ejemplo, que esto lo voy a compartir cuando mandemos el material, el informe un poco que se hace, el informe forense, digamos, de la persona con discapacidad que se tiene en cuenta, pues cuando tú recibes ese informe por parte del juzgado, puedes hacer una valoración de que consideras que es lo mejor. Tú puedes pedir una curatela de asistencia de representación y luego ver pues que a lo mejor es más idóneo que se establezca a determinada persona o que se haga en determinado municipio. Como esos cambios se pueden hacer a lo largo del proceso, sí. Y entonces, esas medidas, ¿qué medidas en concreto necesita la persona? Porque a lo mejor nosotros no somos médicos, no somos profesionales, no lo sabemos. ¿Quién sabría decirlo? Si nosotros no sabemos qué necesita esa persona, las medidas en concreto, ¿lo podríamos pedir que lo diga el forense o cómo se...? Claro, ahí lo ideal, claro, quien A la hace vista de los informes quien médicos, hace la exploración puede decir qué tipo de medidas se necesita. Y luego, que lo he mencionado un poco por encima, pero ahí lo que nos piden muchas veces es un dictamen social, en el que, esto os mandaré también un ejemplo, en el que se tiene en cuenta un poco todo el contexto de la persona con discapacidad a la hora de establecer esas medidas. Es decir, tú te tienes que reforzar en esos dictámenes del informe forense, del dictamen social, para considerar, para solicitar lo más idóneo para esa persona. Tú puedes tener una idea, ¿no?, de qué es lo más conveniente, pero no solamente se tiene en cuenta la petición que tú haces, sino todo lo que se aporta en el proceso para establecerlo. Y por último, en cuanto a la retribución, ¿es siempre o solamente si se pide? Porque no me ha quedado claro. La retribución del curador, Sí, si hay un patrimonio que lo permite. Aunque no se solicite, ¿el juzgado lo acuerda? No. Tiene que solicitarse. Lo ideal es solicitarlo y que haya un patrimonio y se tiene en cuenta la gestión que se vaya a hacer por parte de esa persona, del curador o curadora. ¿Vale? Como los dos puntos. Gracias. Al hilo de lo que estaban comentando ellas, ¿vale? Aquí los juzgados en Castellón, el 7 y el 9, suelen estar dando estas guardas de hecho. Entonces, si había alguna recomendación para que no... Porque muchas veces el forense tampoco entra, es decir, yo hace poco he tenido un alsegur que el forense ha entrado muy bien y he dicho, para esto, para esto, para esto, pero claro, en Castellón no. Entonces te dan una guarda de hecho y te quedas con una cara de decir, pues llevamos aquí con este procedimiento y no me ha servido de nada. Claro, es que la guarda de hecho no vale. Por eso, pero por si... Ya, recurrirlo, que llegue a la audiencia. ¿La audiencia también lo está...? Yo es que, afortunadamente, las que yo he presentado me han dado la representativa porque eran temas, a ver, no me podían dar otra cosa. Eran personas con una discapacidad fuerte o con un Alzheimer, que no me Pero sí que es cierto que concretamente las dos personas que te lo han preguntado, yo sí que he hablado con ellas y me lo han comentado y dices que al final... Sí, yo tengo una también de aquí y afortunadamente en este caso queremos que sea así. Entonces, claro. No, porque estamos del lado de la... Claro, pero lo ideal es, yo te diría que recurrir, porque si tú claro, porque tú eres la que lo ha solicitado, has solicitado la curatela y han establecido que no es necesaria la curatela, que con la guarda de hecho es suficiente. Claro, pues ahí tú tendrás que justificar que en realidad con esa guarda de hecho esa persona no puede valerse. Entonces, recurrir e introducir la concepción. Es cierto que no sé qué tipo de discapacidad son problemas de salud mental. ¿Son problemas de salud mental? Sí. Vale, es que ahí en ese tema
Los psiquiatras son muy reticentes a establecer medidas de apoyo, ya os lo anticipo. Yo me he encontrado con bastantes problemas aquí, porque ellos creen que lo mejor es no hacer intervención en ese sentido. Pero aún así, pues, ¿cómo hacerlo? Pues a través de solicitar dictámenes previos de psiquiatras que estén dispuestos a poner en los dictámenes que es necesaria la curatela. Eso sería lo idóneo. Porque entonces ya vas con... Muy bien, pues no sé si hay... Aquí ya no hay más dudas. ¿Una pregunta más? Muy bien, pues yo os compartiré el material para que lo podáis tener. Os mandaré también un informe tipo, un poco para que lo veáis de los médicos forenses y luego también lo que tienen en cuenta a la hora de hacer ese dictamen social. ¿Vale? Y sí que deciros que es verdad que desde el 2021 esta ley está aprobada, pero va lento el avance. Que va un poco lento, que todavía faltan muchas revisiones de esas resoluciones y sentencias, pues poquito a poco vamos consiguiendo cosas. Pero bueno, hay algunos juzgados que están como más especializados en las plazas grandes, digamos, en Madrid, Valencia, Barcelona, están más especializados en discapacidad y son un poco los que están promoviendo los cambios, pero al final los juzgados que llevan de todo un poco, pues esto a lo mejor les cuesta un poquito más. Pero sí, la idea es que nosotras, pues, con toda la normativa vayamos presionando para que esto se pueda adaptar y pueda garantizar los derechos tanto de las personas con discapacidad como de los familiares también que están preocupados por la situación. Sí que es cierto deciros que cuando salió la ley, nosotros que hicimos mucha formación a personas con discapacidad y a sus familiares, las familiares están aterrorizados con esta aproximación. Y luego, con el tiempo, pues la cosa cambia, porque no es para todos, ¿no? Sino que es un poco más acotado a la persona con discapacidad. Así que nada. Bueno, pues nada, espero que os haya gustado. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. A todos también, a todos y todas las que estáis online. Buenas tardes a todos.